El primer tema que quiero comentarte rápidamente es el de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado que se conocieron hace pocos días correspondientes a mayo. A mí, cuando miré los datos, la imagen que se me ocurrió es la de un boxeador que lo acaban de golpear y lo dejaron tirado en la lona. Entonces, así está el mercado laboral. Está en el suelo, al menos ya no le pegan, e incluso existe la posibilidad de que se levante. Ahora te lo explico mejor. El punto de partida que no podemos soslayar es uno que ya te imaginas, y no nos podemos engañar. Los datos son trágicos. Los afiliados son 18 millones y medio, o sea, el número de afiliados retrocedió a los niveles de hace 3 años. La caída porcentual en la afiliación en los últimos 12 meses es de 4,6%, se han perdido casi 900.000 empleos, y es la más profunda, la caída más profunda desde enero del 2013. Para los servicios, la caída es de casi el 5% en 12 meses y es la mayor caída de la historia. O sea, nunca en otro momento de la historia los servicios habían perdido a 1 de cada 20 empleados en un año. Lógicamente, si cae el empleo de esa manera, la firma de contratos se desplomó. Se firmaron los contratos, digamos, para formalizar una relación laboral. Cayeron un 60% si comparamos mayo de este año con mayo del año pasado. Para darte una idea de lo que significa esa caída, piensa que en abril de 2009, que fue el peor momento de la crisis anterior, la caída en la firma de contratos fue del 30%. Ahora la caída es del doble que en el peor momento de la crisis anterior. De hecho, los contratos firmados, unos 850.000, es el segundo dato más bajo, segundo después del dato de abril, digamos, el segundo dato más bajo desde agosto del 98. O sea, en más de 20 años, solo hay los dos peores meses en firma de contratos fueron abril y mayo de ahora del 2020. Los contratos indefinidos también se desplomaron. Los contratos fijos que se firmaron en mayo pasado son un 14% menos que los que se firmaron en el mismo mes del año 98. De todas maneras, es importante recordar el siguiente dato. Aunque evidentemente la crisis del coronavirus complicó todo, la caída de la firma de contratos indefinidos no es algo nuevo, porque si miramos los datos de los últimos 18 meses, nos encontramos que en 14 meses hubo caídas. Sánchez nos va a decir que el problema es el coronavirus, pero no. El problema ya viene de antes y en gran medida hay que adjudicárselo al propio Pedro Sánchez. Porque, como digo, la firma de contratos indefinidos ha caído en 14 de los últimos 18 meses. Los parados son 3.900.000, es un 25% más que hace un año. Hablando en números redondos, pasamos de 3 millones a 3.900.000 parados. Es el mayor número de parados registrados desde mayo del 16, o sea, 17, 18, 19, el mayor número en 4 años. Pero en algunos segmentos del mercado de trabajo, entre los jóvenes o entre los inmigrantes, el paro no aumentó un 25%, aumentó un 36%. Ahora, te decía al principio que el boxeador que estaba en la lona, al menos no le pegaban y tenía la posibilidad de levantarse. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de que estos números son trágicos, la verdad es que personalmente yo, y creo que la mayoría de observadores, esperábamos datos peores.
porque el número de afiliados aumentó en casi 100.000 personas respecto al mes anterior. Digamos, a pesar de todas las restricciones que hay a la actividad económica que hubo en mayo, el número de afiliados aumentó. Y el número de parados aumentó, pero aumentó menos de lo que hubiéramos esperado. Entonces, si tenemos en cuenta que ahora en junio la estacionalidad, o sea, esta época del año es favorable al empleo, porque normalmente el grueso de los empleos en España se empiezan a crear en primavera, se crean en primavera-verano, y si además tenemos en cuenta que las restricciones se van levantando, de hecho, casi toda España está pasando a la fase 3, podemos hacer la interpretación optimista de que el mercado laboral podría estar como estableciendo un suelo, es decir, lo que decía del boxeador en la lona. A partir de ese suelo puede imaginarse una tímida recuperación, es decir, que el boxeador se levante. Pero no te equivoques. Y no quiero dejar de subrayarlo para que no se me malinterprete. El mercado de trabajo está en una situación crítica, porque a los 3.900.000 parados registrados hay que sumarle 2.600.000 asalariados que están en ERTE y 1.400.000 autónomos que están en situación de cese de actividad. Es decir, entre los dos sumas autónomos y asalariados, sumas 4 millones. Fíjate, 4 millones es una cifra equivalente a la totalidad de parados. Por lo tanto, solo con que una fracción de estas 4 millones de personas cuyos empleos están como en veremos, aunque en las estadísticas aparecen como ocupados, porque no te olvides, todos los que están en ERTE, en las estadísticas figuran como ocupados, con que una fracción de estos pase al paro, los datos de paro pueden tener un empeoramiento de magnitudes históricas. Que el boxeador se levante y le sigan pegando para volver a caer sería el escenario ese que no podemos descartar por completo, que una parte de toda la gente que está en ERTE pase al paro. Entonces, por eso tampoco hay que digamos que tener un falso triunfalismo y decir, bueno, ahora nos levantamos y empieza la recuperación. Ojo, que a lo mejor nos levantamos y nos castigan. Lo paradójico de la situación es que el principal enemigo de la recuperación de la economía es el propio gobierno. Si tú pones al frente de la Comisión de Recuperación Económica del Congreso a un socialista, digamos, que no tiene la cualificación suficiente para ese cargo, aunque es verdad que fue Patxi López lehendakari en el País Vasco y eso es una experiencia importante, pero entre eso y le pones como número 2 a un comunista que cree por definición que todos los empresarios son explotadores, ya te puedes dar una idea de que el gobierno no ha preparado el mejor equipo para idear planes, propuestas, alternativas para la recuperación de la economía. Pero no conforme con eso, gente del gobierno, sobre todo de la banda bolivariana, que el propio Pedro Sánchez incorporó al gobierno, siguen hablando de la derogación completa del mercado, de la reforma laboral. Pablo Iglesias, en esa misma comisión de recuperación, habló de subir los impuestos en el equivalente a 7 puntos del Producto Interior Bruto. Eso equivale a 80.000 millones de euros. Si tú subes los impuestos en esa magnitud, en esta circunstancia, y el quiebre de la economía es completo. Por supuesto que yo creo que Pablo Iglesias es lo que busca, porque digamos, eso sería esa subida de los impuestos, quiero decir, haría subir de tal manera el paro que con eso justificaría nuevas intervenciones del sector público hasta llegar o ir acercándonos a su paraíso bolivariano. Por supuesto, con la aprobación del ingreso mínimo vital también se ha dado otro paso de gigante rumbo a ese paraíso bolivariano. En definitiva, con esto que te estoy comentando, digamos, con
con comunistas teniendo un peso importante en la definición de las políticas económicas en España y con un discurso completamente contra los empresarios, contra el ahorro, contra los inversores y amenazando continuamente con impuestos y nuevas regulaciones, digamos, es evidente que es cada vez más difícil contratar e invertir en España. Entonces, en este punto hay gente que piensa, bueno, nos va a salvar Europa porque Europa está haciendo planes. Ya te expliqué la semana pasada que Europa no nos va a salvar. Para empezar, cualquier dinero que llegue de Europa va a llegar a partir del 2021. Faltan 7 meses, en el mejor de los casos. Y además va a venir en condiciones que todavía no conocemos. Y además, por si eso ya no fuese bastante, a ese dinero que Europa nos daría, hay que descontar lo que España tiene que poner, porque la economía española es la cuarta más grande de la Unión Europea, entonces tiene que también poner dinero. Entonces, los 140.000 millones de los que se habla que llegarán a España, si le descontamos lo que tiene que poner España, se quedan unos 35.000. ¿Quieres redondear en 40.000 millones? Redondeamos en 40.000. Como sea, eso no mueve la economía española. Y de hecho, si entran, aunque entraran 40.000 millones todos juntos, pero al mismo tiempo Pablo Iglesias aprueba subidas de impuestos por 40.000, lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. Entonces, Europa no nos va a salvar. Si el gobierno interpreta este relativo respiro que nos han dado los datos laborales de mayo como que lo peor ha quedado atrás y entonces vuelve a dar prioridad a su agenda bolivariana e ideológica, el error sería muy costoso en términos de actividad y en términos de empleo. Volviendo a la imagen del principio, sería equivalente a que el boxeo se transformara en lucha libre y entonces hasta caídos en la lona podrían seguir pegándonos.